Profesor Marichal, en términos absolutos y relativos, ¿qué resultados económicos obtuvo Iberoamérica en la segunda mitad del siglo XVIII? ¿Hubo agudos contrastes territoriales? Bueno, este coloquio se dedica en gran parte a intentar contestar esta pregunta, que es una pregunta muy amplia. Y para eso hemos invitado, la Fundación Areces ha apoyado esto, un coloquio con investigadores de España, de Hispanoamérica, de Portugal y Brasil. En síntesis, hay consenso de que hubo crecimiento en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en España como en Nueva España, el Río de la Plata, el Perú, la Nueva Granada y también en Brasil. Recordemos en todo caso que la América Española era el mayor productor de plata del mundo y el siglo XVIII es la época de mayor auge. Y entonces este fenómeno de la Hispanoamérica tan rica en plata, pero que hace que el imperio español sea tan rico en plata, es un elemento fundamental a tener en cuenta, porque el sistema monetario mundial de los siglos XVI, XVII, XVIII dependían de la circulación de la plata metálica. Todavía no existía el billete bancario como instrumento de uso habitual. Y entonces, en cierto sentido, se puede decir que el imperio español abastecía a todo el mundo de su moneda. Y llegaba a China y la India. Hoy en día que está tan de moda el tema globalización, debemos saber que en el 18 hay ya una economía global y se refleja mucho por el lado de la moneda. Pero hay una parte de esa historia que no está contada, que es la de Brasil. Y Brasil era el gran productor de oro. Ese oro iba a Portugal y luego iba a Gran Bretaña. Y podemos recordar otra cosa, que es que después, en el siglo XIX, y por eso el siglo XVIII es un elemento fundamental para entender el periodo posterior, es que en el siglo XIX aparece el sistema de los países de patrón bimetálico o de plata y el patrón oro. Inglaterra se va al patrón oro. Y los países de la Europa Latina tienen el bimetálico. ¿Y por qué? Porque estaban ligados desde el siglo XVIII a Inglaterra, Portugal, con Brasil, productor de plata, y España, Francia, Italia, etcétera, con la América Española, que era el gran productor de plata. Y solamente el dato de la producción de plata y oro nos sugiere que eran muy importantes en la economía mundial y los estudios más puntuales nos dicen que sí hubo crecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué papel desempeñaron las colonias americanas para las economías de Portugal y España antes de las independencias? Bueno, esta pregunta es básicamente a la que me he hecho referencia. Pero aparte de la plata y el oro, se puede subrayar la aportación que tiene, sobre todo ya en el último cuarto del siglo XVIII, la producción de cueros del Río de la Plata, que se hace famoso por ello, ¿no? De azúcar de Cuba y de otras partes del Imperio Español. Y las investigaciones que se presentan aquí nos indican que sí hubo un aumento muy importante en ese último cuarto del siglo XVIII, cuando empieza a difundirse lo que se llama la revolución industrial. Y empieza también la revolución comercial, ¿no? Pero en medio de un proceso extremadamente complicado, porque ese crecimiento se dio en medio de crisis. Hoy en día sabemos que puede haber crisis con crecimiento o crisis con falta de crecimiento. Pues en esa época ocurrió algo parecido. Había por las guerras y luego por las guerras napoleónicas empieza a haber una gran crisis. Entonces es la paradoja que yo creo que plantea este coloquio. Muchas gracias.